Bien, para esta clase vamos a ver todo lo que viene relacionado con el cálculo y el análisis estructural que nos permite realizar el programa SIPE 3D. Vamos a entrar al programa y vamos a crear un nuevo archivo. Vamos a buscar la carpeta para guardarlo. Vamos a crear una nueva carpeta para esta clase número 9, ¿no? Bien, le decimos guardar y aquí vamos a colocar cálculo y análisis estructural. Le decimos aceptar, una obra vacía. En la ventana de datos generales vamos a venir a hipótesis adicionales. Vamos a crear una hipótesis adicional para carga muerta, una hipótesis adicional para sobrecarga de uso. Vamos a definir la categoría de uso, vamos a indicarle cubiertas y generamos la hipótesis de sobrecarga de uso, ¿no? Y también vamos a generar una hipótesis para el viento. Le decimos aceptar y aceptar. Todo lo demás lo vamos a dejar así por defecto y le digo terminar y aceptar. Bien, para que veamos cómo va a trabajar el programa, lo que vamos a hacer es introducir una serie de elementos, ¿no? Uno de esos elementos que vamos a introducir va a ser una cercha. Vamos a dibujar este tipo de cercha, ¿sí? Con sus elementos, ¿sí? Y esta cercha la vamos a hacer para una luz de aproximadamente 6 metros y cada uno de estos va a tener 1 metro de separación, ¿sí? Y la altura que vamos a proponer para esta cercha, vamos a buscar una altura que nos garantice una pendiente de al menos un 20%, ¿sí? Entonces, para que nosotros busquemos esa pendiente, vamos a buscar esta altura, ¿sí? Bien, para eso lo que vamos a hacer es pendiente igual altura sobre los 6 metros multiplicado por 100. Y esto tiene que ser igual al 20%, ¿no? 20%. Entonces, si nosotros de aquí despejamos la altura, vamos a tener igual a 6 por 20 dividido entre 100, ¿no? Entre 100, aquí vamos a tener 120 dividido entre 100, vamos a tener una altura igual a 1.2 metros, ¿sí? Esa va a ser la altura que vamos a colocar aquí, 1.20 metros. Vamos a aplicar cargas muertas. Vamos a ver otro ejemplo también en el que vamos a colocar, por ejemplo, una viga simplemente apoyada, ¿sí? Y aquí vamos a colocar distintas hipótesis, ¿no? Vamos a colocar cargas distribuidas para cada hipótesis, ¿sí? Dos hipótesis, una para carga muerta, otra para carga viva. Aquí en cambio vamos a colocar cargas solamente en los nudos. Vamos a colocar una serie de cargas puntuales, ¿sí? Una serie de cargas puntuales y una que otra horizontal para la acción de viento. ¿Sí? Estas cargas no vamos a realizar un análisis, esto lo vamos a hacer en los ejemplos. De momento solamente vamos a colocar las cargas y aquí obviamente sus respectivos apoyos, ¿sí? Bien, entonces, y un tercer ejemplo que vamos a ver ahorita para este análisis estructural es, por ejemplo, un pórtico. Lo vamos a colocar aquí y a este pórtico le vamos a colocar, por ejemplo, una carga aquí, otra carga le vamos a colocar aquí y podríamos colocar aquí algún tipo de carga puntual, ¿no? Ahí, ¿sí? Bien, entonces vamos a empezar con el primer ejemplo. Vamos a colocar un nudo nuevo, vamos a colocar aquí en el origen y luego otro nudo
vamos a hacer que trabaje en el plano XZ, ¿sí? En el plano XZ. Entonces, si queremos que trabaje en el plano XZ, entonces el otro nudo tiene que venir por aquí, ¿sí? ¿Y a cuánto hemos dicho? A 6 metros. Luego vamos a colocar una barra nueva, vamos a indicar de aquí hasta aquí. Luego otra hay que colocar de aquí hasta arriba, que sea de 1.2 metros, ¿no? Nos acercamos un poco. Luego tengo que colocar una barra ahí, otra barra aquí. Ahora hay que dividir cada barra en 3 partes iguales, entonces vengo a herramientas, generación, nudos y barras, selecciono estos 2 nudos, clic derecho, le digo 3, aceptar. Selecciono estos 2 nudos, clic derecho, 3, aceptar. Selecciono este de aquí, 3, aceptar. Y todo esto, 3, aceptar. ¿Sí? Bien, entonces ahora puedo ir colocando las barras. Vamos a decir nueva. Vamos a ir uniendo ahí. Vamos a quitar estas líneas de referencia que ya no las necesitamos. Planos, referencias, quitar líneas de referencia. Barra, nueva. Vamos a venir a generar estos elementos. ¿Sí? Ahora, fíjense qué es lo que vamos a hacer para empezar. Si esta estructura ahorita que nosotros hemos acabado de modelar, que es como si fuera una cercha, ¿no? Una cercha para una cubierta, para cualquier tipo de estructura que se esté idealizando, hay que tomar en cuenta, ahorita aparte de las uniones que van a tener aquí, fíjense que ahorita no hemos colocado ningún tipo de vinculación. Entonces, si ustedes realizan esta operación, modelan y luego lo ponen a calcular, ¿sí? Esto lo vamos a explicar un poco más adelante. Fíjense que le vamos a decir aceptar y aquí nos indica, ¿no?, que esta estructura es un mecanismo, que se deben revisar los datos introducidos, el desplazamiento según el eje Z, el error se encuentra en las coordenadas, nos indica más o menos dónde está el error, nos dice alguna de las barras no está vinculada correctamente en sus extremos, es decir, no es estable. Nosotros tenemos que garantizar que la estructura tenga, por ejemplo, un grado estático, ¿sí?, que sea igual o mayor que 0. Es decir, tiene que ser una estructura isostática o una estructura hiperestática, ¿sí? Cualquiera de los dos casos vamos a poder calcular. Pero si colocamos una estructura que sea hipoestática, ¿sí?, no vamos a poder calcular y el programa nos va a indicar que es un mecanismo, ¿no? Es una primera recomendación. Bien, ahora, fíjense lo que vamos a hacer. Le vamos a indicar nudo vinculación exterior. A estos 2 nudos de aquí les voy a colocar un apoyo fijo, ¿sí? Un apoyo fijo, y también podríamos colocarle a este un apoyo fijo, ¿sí? Bien. Ahora, nosotros hemos estado buscando que esta estructura se trabaje. ¿En qué plano hemos dicho? En el plano XZ, ¿no? En el plano XZ. Entonces vamos a ir colocando algunas cargas. Por ejemplo, vengo a cargas. Hemos dicho que aquí vamos a colocar carga sobre nudo. Entonces digo carga sobre nudo. Por ejemplo, yo quisiera colocar una carga en estos 3 nudos. O en todos estos podemos colocar. Le digo un clic derecho. Y voy a buscar una carga, por ejemplo, hacia abajo, que esté en el eje Z. En la hipótesis, pero de carga muerta 1, por ejemplo, ¿sí? En carga muerta 1 le voy a indicar que me coloque hacia abajo el valor no de 1 tonelada, le vamos a decir de 0.5, le digo aceptar, ¿sí? Aquí vamos a cambiar a carga muerta y ahí vamos a ver la carga. Voy a crear una segunda hipótesis por si acaso de sobrecarga de uso, ¿sí? Vamos a venir a generar una segunda hipótesis y también para la carga muerta, por si acaso necesitáramos. Bien, ahora voy a decirle carga, introducir carga sobre nudo. Voy a cambiar ahora, por ejemplo, a la primera carga viva. Le vamos a indicar que la carga viva sea, por ejemplo, de 0.6, por así decir. Aceptar. Voy a indicar ahora una acción de viento. Vamos a colocar aquí todas las cargas de viento horizontales. Horizontal sería en el eje X, ¿no? En el eje X. Entonces buscamos el eje X positivo. Esto es Z aquí, X positivo. Entonces le decimos X positivo, un valor de
0.05, ¿no? 50 kilos más o menos. Le digo aceptar. Aquí vamos a ver nosotros esa hipótesis, ¿no? Ahí está, pequeñita. Ahora podría indicar que estos nudos también estén con viento, pero con la acción podríamos indicar, ¿no? Aquí sobre la cubierta, cuando nosotros le indicamos, por ejemplo, que aquí haya barlovento, es decir, presión, y aquí le podemos indicar que haya succión, ¿no? O sotavento. Entonces las componentes de este viento las podemos descomponer así, en una componente horizontal y vertical. En el caso del barlovento, las componentes verticales serán hacia abajo y en el caso del sotavento serán hacia arriba, ¿no? Eso para poder colocarlo. Entonces en este caso vamos a indicar a este lado barlovento, presión, buscamos el Z hacia abajo y le vamos a decir que sea 0.07, podríamos indicarle, aceptar. Y la otra acción del viento, que es la succión, podríamos indicar que sea 0.04 en este caso, pero con el eje Z hacia arriba, ¿no? Y si nos acercamos tenemos que ver esas cargas, ¿no? Aquí estamos viendo las dos componentes de viento que llegarían a ser. Aquí estaríamos tomando en cuenta un caso de presión y succión. Aquí solamente presión, ¿sí? Bien, podríamos añadir además una carga muerta aquí en estos nudos en la parte de abajo, en los intermedios. Aquí no, en estos 4 de ahí. Le vamos a indicar una carga en Z que sea más o menos de unos 100 kilos. Le decimos aceptar y sin sobrecarga de uso. Bien, ahora fíjense qué es lo que vamos a hacer. Vamos a poner a calcular. Cuando nosotros le indicamos al programa calcular, cuando le indicamos no dimensionar perfiles, nos indica que el análisis de la estructura sin realizar ningún cambio sobre los perfiles introducidos. Es decir, si nosotros venimos a barra de escribir, podemos ver que estos perfiles ahorita son IP del 80, todos, no hemos buscado describir qué tipo de perfil vamos a utilizar en específico. Entonces, al decirle calcular y que no dimensione estos perfiles, el programa lo que va a hacer, lo que va a entender, es que va a calcular los esfuerzos, los desplazamientos, la comprobación de barras si le pedimos o no, pero sin cambiar nada de estos perfiles. Ya nos indicará si cumple o no con los perfiles que hemos propuesto nosotros, ¿no? Que obviamente para proponer un perfil nosotros tenemos que ver el tipo de estructura, el tipo de acciones a las que va a estar sometida, el tipo de uniones que va a tener la estructura, y acorde a eso podríamos elegir el perfil más adecuado para garantizar una buena trabajabilidad en la estructura. Entonces nosotros también podemos consultar aquí un manual de ayuda que nos va a indicar, ¿no? El cálculo con dimensionamiento de perfiles nos indica esta opción solamente es válida para barras metálicas o de madera que formen parte de una serie de perfiles. En estos casos el programa selecciona automáticamente el perfil óptimo de la serie que cumple todas las comprobaciones, tanto tensión, flecha, esbeltez, etc. Si durante el proceso el programa no encuentra ningún perfil de la serie que cumpla todas las comprobaciones, avisa de ello y se pide confirmación al usuario para continuar con otra barra. Tras finalizar el dimensionamiento de todas las barras, aparecerán en color rojo las que no se hayan podido dimensionar correctamente. El tiempo empleado en el dimensionamiento de todas las barras va a depender de la velocidad de su procesador, el número de barras de la obra, el número de hipótesis de carga, etc. Si en la obra existen muchas barras, el proceso de dimensionamiento puede consumir mucho tiempo. En estos casos es más conveniente utilizar la opción de cálculo, comprobar las barras. De esta forma podrá cambiar el perfil metálico de la barra que no cumpla por otro de la misma serie que sí cumple. Se puede volver a calcular y volver a comprobar. Este es un proceso iterativo, ¿no? A esto también hay que añadir lo siguiente, ¿no? Cuando un perfil no cumple, existen otras soluciones diferentes a aumentar su sección, dependiendo del cual sea la razón por la que no cumple. Puede optar por colocar cartelas, cambiar las condiciones de empotramiento en los extremos, arrostrar el perfil de otro modo, cambiar de serie de perfiles, revisar si los coeficientes de pandeo son correctos, etc. Si utilizamos el proceso automático de este cuadro de diálogo, no sabrá por qué no cumplen las barras. El programa simplemente aumentará el perfil dentro de la serie hasta que cumpla o hasta que llegue al final de la serie y usted no podrá tomar decisiones para llegar a la mejor solución, ¿no? Entonces, en este caso nos indica que este dimensionamiento automático va a ser eficaz si cumplimos las siguientes condiciones. Estructuras de pocas barras, si disponemos perfiles próximos a los que pueden cumplir dentro de la serie, y tener claro antes de dimensionar cuándo serán necesarias las cartelas, los arrastramientos adecuados y las condiciones de empotramiento necesarias que eviten problemas de flecha, colocar la serie de perfiles adecuada, etc.
¿no? Entonces, nosotros aquí tenemos dos opciones de dimensionamiento de perfiles. En la primera opción, que es el dimensionamiento rápido, nos indica que este proceso es para realizar el dimensionamiento de estos perfiles. El programa va a comprobar cada barra con los esfuerzos obtenidos en el cálculo anterior, y el perfil que no cumpla va a ser sustituido por otro de la misma serie que cumpla todas las comprobaciones. Una vez comprobados todos los perfiles y aumentada la sección de los que no cumplían, se vuelve a calcular y se repite el proceso, ¿no? Este dimensionamiento va a finalizar cuando todas las barras de la obra cumplan o cuando las que no cumplan tengan el perfil de mayor sección de la serie. ¿A qué se refiere? Supongamos que el perfil IP de este diseño, ¿no?, tiene como máximo tamaño un IP 600. Entonces, al momento de realizar este dimensionamiento, el programa va a buscar perfiles que vayan cumpliendo, ¿no? Entonces va a terminar de calcular cuando todas estas barras lleguen a cumplir, tanto por flecha, por todas las limitaciones que tengamos, va a llegar a cumplir. Si no llegara a cumplir con el perfil más grande de esta serie, entonces lo va a acabar ahí el cálculo y nos va a marcar con el perfil más grande cuánto ha sido su aprovechamiento. Y ya va a ser decisión del calculista pues llegar a cambiar o modificar ese tipo de perfiles. En el dimensionamiento óptimo de perfiles nos indica que aquí el programa va a comprobar cada barra con los esfuerzos obtenidos, y el perfil que no cumpla va a ser sustituido por la siguiente. El dimensionamiento va a finalizar cuando todas las barras cumplan o cuando se tenga el perfil mayor. Este es un proceso más lento que el anterior que teníamos, que el rápido, pero al ir aumentando la sección paso a paso, el riesgo de que coloque perfil de la serie mayor que el necesario disminuye sensiblemente. Aquí lo que va a hacer es buscar directamente, ¿no?, el primero que cumpla. No va a importar el porcentaje con el que cumpla, pero lo va a colocar. En este caso es un proceso más iterativo y lo que va a buscar es el perfil que cumpla de la manera más óptima posible con los esfuerzos que estamos colocando, ¿sí? Y en ambos casos nos da la opción, por ejemplo, de utilizar perfiles de la serie superiores al actual. Es decir, podemos utilizar todos los perfiles que estén en la serie, ¿no? Por ejemplo, si están utilizando del IP 80, todos los que sean mayores al IP 80. En cambio, si colocamos utilizar todos los perfiles de la serie, el programa va a buscar el perfil que llegue a cumplir, no necesariamente mayores al IP 80, ¿no? En este caso creo que el IP 80 es el menor de todos, de los del IP. Pero si estuviéramos colocando directamente un IP del 200, el programa lo que va a hacer es buscar incluso entre perfiles mayores e inferiores. En la primera opción solamente va a buscar mayores al IP que estamos proponiendo, ¿sí? Entonces vamos a dejar con este de aquí y vamos a colocar, por ejemplo, con no dimensionar perfiles, ¿sí? Tenemos la opción de que compruebe también las barras. Nos indica que podemos activar esta opción si deseamos poder comprobar posteriormente el estado de cumplimiento de las barras, es decir, realizar las verificaciones y conocer aquellos efectos a los cuales no está cumpliendo. Pero si únicamente deseamos consultar desplazamientos y esfuerzos de cada hipótesis o combinación, no es necesario activar, ¿no? Muchas veces, cuando se está diseñando cualquier estructura, lo que se suele hacer, vamos a pedirle uno nuevo. Cuando nosotros diseñamos, por ejemplo, una estructura, sea cual sea, ¿sí?, muchas veces nos aseguramos primero de ver que los elementos pues cumplan, que sean resistentes, que cumplan con las cargas. Y a veces se nos olvida ver, de acuerdo al tipo de carga que tenga, ya sea horizontal o ya sea vertical, no nos fijamos mucho en las deformaciones, a veces en los desplazamientos posibles que podría haber, ¿no?, que pueden llegar a ser mayores que los admisibles, ¿no?, las flechas incluso. Entonces, en ese caso, a veces nos conviene tomar en cuenta la comprobación de barras. Siempre va a ser de utilidad, pero si solamente queremos ver los desplazamientos, pues podemos desactivar esta opción y esto va a hacer que el cálculo sea más rápido también. Podemos colocar que considere la dimensión finita de los nudos, ¿no? Esta opción nos indica, si vamos a activarla, hay que comprobar posteriormente las uniones de la estructura, ya que las longitudes elásticas de las barras se ven modificadas por las dimensiones de los nudos. Nosotros no podríamos decir que realmente se considere la dimensión finita de los nudos, ¿no? Es por lo que nosotros vamos a dejar casi siempre esta opción desactivada. Entonces yo le digo ahorita aceptar, es decir, no va a dimensionar los perfiles, vamos a dejar todo esto así, le digo aceptar y ahora le voy a decir cálculo y tengo dos opciones. Puedo pedirle comprobar elementos o comprobaciones de estados límites últimos.
La primera me va a mostrar qué perfiles no cumplen y con cuál puedo hacer cumplir. En la segunda me va a mostrar qué perfiles no cumplen y por qué están fallando, ¿no? Entonces vamos a indicar al primero, comprobar elementos. Le digo aceptar. Y en este caso, fíjense que todos están cumpliendo. Toditos están aquí con verde. ¿Sí? Cuando están con verde, bueno, nos va a indicar el programa que todos los elementos están cumpliendo. No hay ningún elemento marcado con rojo para que nos indique lo contrario. Obviamente al momento de hacer el cálculo no consiste en probar perfiles y probar hasta que todo sea verde, ¿no? Hay que ver perfiles que sean realmente óptimos. No podemos sobredimensionar una estructura simplemente porque el programa nos bota rojo, 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 ¿no? Hay que ver por qué está fallando y de qué manera puedo hacer dimensionar de la mejor manera correcta el programa. Por ejemplo, para checar las opciones de que podría fallar, vamos a indicarle aquí barra describir y vamos a seleccionar todas estas barras. Voy a venir a los perfiles de acero conformado, o podemos venir a estos de aquí. Vamos a traer un cajón cuadrado conformado. Le voy a decir aquí, vamos a traer la importación, vamos a generar nuestros archivos, ¿sí? Aunque creo que ya habíamos generado, vamos a buscarlo, la importación. Mejor es que generemos nuestra propia barrita. Vamos a generar uno nuevo, pero lo vamos a hacer con el acero conformado, ¿sí? Un perfil cuadrado o rectangular. Aquí tenemos algunos propuestos, ¿no? Vamos a utilizar a ver algunos de estos. Veamos, es de 20 milímetros por 10, espesor de 1 milímetro. ¿Sí? Podemos utilizar este. Le digo aceptar y ahora todos están ahí. Le voy a volver a decir calcular, aceptar, aceptar. Vengo a cálculo, comprobar elementos, aceptar. Y ahora sí, fíjense que tenemos algunos elementos que están con rojo, que son aquellos que no están cumpliendo, y algunos elementos marcados con verde, que son elementos que sí están cumpliendo. Bien, por ejemplo, si nos acercamos sobre uno de estos perfiles, nos indica, ¿no?, la barra, de qué nudo a qué nudo va y la longitud que tiene, la capa en la que se encuentra, nos va a indicar el perfil que está utilizando y a qué norma corresponde la verificación, ¿no? Es la ASTM A36, el tipo de acero corresponde al acero conformado. Aquí nos indica que no es posible continuar con la comprobación, ya que no se pueden calcular los factores de amplificación del capítulo C5.2 debido a que la compresión es superior a la carga crítica de pandeo elástico. Y nos indica, ¿no?, que el aprovechamiento de flecha no se han definido límites. Podemos pulsar para obtener una tabla con el coeficiente de aprovechamiento para cada uno de los perfiles. Entonces yo le voy a dar un clic a este perfil y aquí me está indicando. Con todos estos perfiles de esa serie, aquí no le hemos pedido que dimensione, solamente le hemos pedido que calcule, por eso no me ha colocado el perfil con el que cumple. Pero me está indicando, ¿no?, que en todos estos perfiles no cumple y en este sí va a cumplir, ¿no? Aquí me está mostrando el peso, que está en kilogramos metro, la resistencia, es decir, el porcentaje de resistencia al cual está cumpliendo, ¿no? Por ejemplo, aquí si nos fijamos, este está cumpliendo con un 80.23%. ¿Sí? Estamos aprovechando el 80% por lo menos de este perfil y un 20% se podría decir que se queda como un margen de seguridad, alguna acción no considerada, o tal vez estamos sobredimensionando y queremos buscar un perfil que sea más adaptable. Por ejemplo, este de aquí que está cumpliendo con el 86%. Si por ejemplo yo decidiera colocar un perfil como este, por ejemplo, que está cumpliendo con un 4.56% de aprovechamiento, estamos dejando aquí un 95% aproximadamente de desperdicio, de pérdida, de margen de seguridad. Es mucho, ¿no? Es bastante sobredimensionado ese perfil. Entonces yo podría decir este de aquí y le digo aceptar, y ahora toda la barra, fíjense como es una sola barra, se ha cambiado. Lo mismo con este perfil, podría indicar, a ver, por ejemplo aquí está cumpliendo este de 88, le puedo decir aceptar, ¿no? Y puedo ir buscando así con cuáles va a ir cumpliendo, ¿sí? Aquí pero no llega a cumplir, entonces tengo que buscar quizás este de aquí con el 100% cabalito, podríamos buscar uno que no llega al 100%, ¿no? Entonces yo le puedo decir nuevamente calcular, le digo aceptar, y los perfiles que yo he propuesto, con eso solamente va a empezar a, no los va a modificar, los va a calcular con eso, ¿no? Y fíjense que a pesar de que hace un momento nosotros hemos visto que ya todo estaba en verdecito porque lo hemos cambiado el perfil, pues con este nuevo perfil que hemos colocado, o sea, hay que tomar en cuenta que al cambiar un perfil puede aumentar o disminuir el peso.
eso puede generar una nueva redistribución de esfuerzos. Entonces fíjense que otra vez este no llega a cumplir, ¿no? Si le vuelvo a dar un clic, fíjense que este cumple recién con este de aquí. Le digo aceptar, podría ver a este de aquí también, cumple con este, ¿no? Y le vuelvo a indicar aquí que calcule. Le digo aceptar, calculo, comprobar elementos. Y sigue fallando, ¿no? Porque se va generando nueva redistribución y va a ir, hay que ir minorando. Hace rato ya era 185, ahora es 115. Quizás un perfil más, ¿no? Esto es solamente una opción de las que tenemos para calcular. No estamos viendo aquí las uniones ni nada, pero estamos viendo las opciones para ir viendo cuando nosotros corregimos si va a cumplir o no va a cumplir. Y debido a aquí, por ejemplo, aquí ahora ya está con 110, ¿no? Podría nuevamente, ya quizás con este de aquí, le podría decir aceptar. A este también le vamos a buscar este de aquí, aceptar, le digo nuevamente calcular, le digo aceptar, aceptar, comprobar elementos, aceptar, y abajo a 105. Y así podríamos ir probando, iterando, tal vez no siempre aumentando el tamaño del perfil, sino buscando otras opciones, ¿no? Colocando algún tipo de refuerzo, algún elemento adicional, que ya hay que ver, ¿no? Al aumentar elementos adicionales, cartelas o cualquier otro tipo de ayuda para mejorar la resistencia del perfil, hay que tomar en cuenta los efectos, no solamente de resistencia. Cuando ya estamos viendo un proyecto es muy importante considerar que cualquier incremento en la sección se traduce en un costo económico. Mayor sección, mayor costo económico, entonces todo eso también hay que analizar. No solo la parte técnica se analiza en un proyecto, ¿no? Obviamente si nos vamos solamente a la parte estructural, pues solamente nos fijamos en la parte técnica, ¿no? Optimizar y ver lo mejor posible de la estructura. Pero ya si nos vamos a la parte económica también hay que ver, ¿no? O sea, los perfiles y demás. Ahora, fíjense aquí. Ya hemos generado nosotros, aquí, así con errores, este dimensionamiento, este cálculo. Y ahora yo le voy a decir calcular, pero que dimensione rápido los perfiles. Y le voy a indicar que utilice todos los perfiles de la serie, pero que llegue a cumplir. Le digo aceptar, aceptar. Va a tardar un poco más el cálculo, porque ahora está dimensionando, está haciendo que cumpla. Le digo cálculo, comprobar elementos, errores, aceptar. Y fíjense que ha buscado los perfiles. Hace rato habíamos probado hasta el 7, ahora está con 8 y está cumpliendo. Está aprovechando un 61%, aquí un 32%, aquí un 26, 25, ¿no? Entonces hay que ir viendo el aprovechamiento. Me parece que están muy sobredimensionados estos dos perfiles de aquí. Entonces ya en un cálculo con cargas reales ya podríamos ir viendo, ¿no? Por lo general, en la construcción no vamos a ir colocando un perfil, este otro perfil, este otro perfil. Se coloca todo un solo perfil en las cuerdas superiores, ¿no? Por lo general. Entonces, tendría que ver, que a pesar de que este sea el más solicitado, tengo que ver qué tanto está sobredimensionando aquí. Y buscar ahí recién qué puedo hacer para minorar esta sección y que cumpla esta barra de aquí. Puedo ver que aquí, fíjense, me ha ido colocando distintos tipos de barras, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta es de 2. Aquí esta es una de 5 y esta es de 2, ¿no? Las parantes son distintas. Esta igual es de 5, esta es de 4. ¿No? Es difícil controlar esto a veces en un proceso constructivo, ¿no? Una de estas barras con distintos tamaños. Esto ha sido porque nosotros no hemos agrupado estas barras, ¿sí? Como están sueltas, es decir, no están agrupadas, entonces lo que hace el programa es tomar cada barra, la va a dimensionar de forma distinta. Si yo vengo a barra y le digo, por ejemplo, agrupar, voy a agrupar todas las parantes en uno solo, ¿sí? Clic derecho, sigo. Ahora todas las diagonales. Clic derecho, sí. Las cuerdas superiores, clic derecho, sí. La inferior es una sola, ya está, ¿sí? Ahora, fíjense que aquí vamos a indicarle también, ahora barra, le voy a indicar, por ejemplo, flecha límite. Por ejemplo, vamos a crear aquí, para estas barras, para la comprobación de la flecha, ¿no? Fíjense que ahorita, ¿cómo me va a considerar aquí la flecha? Yo le voy a indicar antes de crear grupos de flecha. Entonces voy a seleccionar que, por ejemplo, una comprobación de flecha sea hasta aquí, porque aquí tengo un apoyo. Entonces, entre este nudo y este nudo, voy a tener una flecha secante, ¿sí? Flechas secantes, y le digo aceptar. Luego voy a tener entre este nudo y este nudo otra flecha. En estos elementos voy a pedirle que me compruebe quizás una flecha global. Ya está ahí introducida, entonces estamos bien ahí.
Y ahora sí le voy a decir barra, flecha límite entre estos dos y estos dos de aquí. Por ejemplo, le vamos a pedir que me active la flecha absoluta. Podemos pedirle flechas absolutas o podemos pedirle flechas máximas relativas, ¿no? Podemos indicar, a ver, que dejemos estas flechas aquí. Para estos dos, en cambio, vamos a colocar las otras flechas ahí. Para estos elementos no vamos a colocar todavía flecha, ¿sí? Entonces, nuevamente le voy a indicar calcular y otra vez que dimensione los perfiles. Le digo aceptar. Vamos a esperar que lo dimensione. Ahora, además de mostrarnos la comprobación, nos va a mostrar también la comprobación por flecha. Le digo comprobar elementos, aceptar. Y ahora fíjense, como yo he agrupado las diagonales, ahora todas las diagonales tienen un solo perfil. Hace un momento, ¿se acuerdan que cuando no estaban agrupadas, pues este tenía un perfil, este tenía otro, este tenía otro, este tenía otro? Lo mismo ahora ha pasado con las parantes. Todas las parantes tienen el mismo perfil. Obviamente, si ustedes recuerdan, aquí había un perfil de 2 y este es de 5 y el aprovechamiento es claro que ahora está con 6.63. Si le dan un clic, fíjense que este perfil cumplía con cualquiera de estos elementos, ¿sí? Pero porque está agrupada con estas demás barras, tiene que irse a la, digamos que de todas las barras agrupadas, a la más solicitada. Entonces, si yo me fijo, por ejemplo, esta de aquí también cumplía con todos, pero este seguramente no cumplía con los primeros, ¿no? No cumplía y por eso ha tenido que cambiar. Aquí lo mismo, fijamos que algunos sí cumplían y solamente por este. Y fíjense qué es lo que ha hecho el programa. Esta barra ya cumplía con este perfil, pero como hemos dicho que era un dimensionamiento rápido, a veces se pasa algunos perfiles y busca el primero con el que cumpla, ¿no? En cambio, si yo ahora, por ejemplo, le digo cálculo, calcular, y le digo un dimensionamiento óptimo de perfiles, le digo aceptar, aceptar, vamos a ver que quizás va a reducir esa sección. Va a tardar un poco más, ¿sí? Esto también va a depender del número de barras que tenga, ¿no? En este caso es una sola cercha, no es ni siquiera toda una cubierta. Podría ser una cercha tipo, ¿no? A partir de cuál se va a dimensionar las demás. Vamos a esperar que termine de calcular. Ya calculó, le digo ahora sí comprobar elementos, aceptar. Y fíjense que este está con el mismo tipo de perfil y no ha tomado en cuenta estos dos de aquí, ¿no? Quizás porque no cumplían la resistencia, ¿sí? Quizás porque no cumplían la resistencia, ¿sí? Aquí, por ejemplo, no hemos marcado los límites de flecha, pero en estas secciones sí. Fíjense que si yo hago un clic sobre esta sección, me está indicando cuánto tengo el aprovechamiento por resistencia y también cuánto tengo el aprovechamiento por flecha, ¿no? Nos está mostrando ambos casos. Entonces, nuevamente, ustedes pueden venir aquí a calcular. Le podemos decir que utilice todos los perfiles de la serie. Vamos a indicarle aquí, por ejemplo, todos los perfiles de la serie. Le digo aceptar, aceptar. Y ahora vamos a ver otra opción. Además de solamente consultar con qué perfiles va a cumplir o no va a cumplir el diseño que estamos realizando, también podemos ver las comprobaciones de ese elemento. Por ejemplo, vamos a indicarle cálculo y ahora vamos a indicarle comprobaciones en estados límites últimos. Entonces, ahora cuando yo seleccione una barra, ¿sí? Cuando yo seleccione una barra, ¿qué es lo que va a hacer el programa? ¿No? Le vamos a decir aquí, seleccionamos esta barra, por ejemplo, y me va a abrir el listado de las comprobaciones de estados límites últimos de acuerdo a la norma que hemos seleccionado. Por ejemplo, aquí nos indica, ¿no?, las limitaciones geométricas, que está en el apartado B1, esto está de acuerdo a la norma, ¿no? Se debe satisfacer, nos indica, ¿no?, aquí que es W1, es la longitud del tramo recto del elemento horizontal, T es el espesor, esto debe ser menor o igual que 500, está cumpliendo, ¿no? En el caso 2, el W2 es la longitud del tramo recto del elemento vertical y T el espesor y también está cumpliendo. Puedo ver la resistencia a tracción, ¿no? Si por ejemplo, si esta barra está sometida a tracción, quizás no esté sometida a compresión, ¿no? Es muy raro y no se da el caso de que si está sometida a tracción, también esté sometida a compresión.
Si lo analizamos por hipótesis, quizás sí, con una hipótesis puede estar sometida a compresión, con la otra hipótesis puede estar sometida a tracción, en ese caso sí. Pero si lo analizamos ya como estado límite último, donde ya están las combinaciones realizadas, pues si está trabajando a tracción, no debería trabajar en compresión. Y aquí podemos verlo. Trabaja a tracción, no va a trabajar en compresión, ¿sí? Tampoco va a trabajar en este caso a torsión, por las cargas que están actuando. En flexión sí. También va a trabajar, bueno, flexión en el eje Y no, en el eje X tampoco, en el eje Y sí. Aquí tenemos todos los esfuerzos a los cuales va a ir trabajando nuestro elemento, ¿no? Y nos va a ir mostrando las comprobaciones que se requieran. En este caso nos indica que cumplen todas las comprobaciones. Yo puedo decirle ver el listado completo y me va a mostrar aquí, por ejemplo, la barra, las características que tiene, los coeficientes de pandeo para el normal, para el lateral. Puedo indicarle también, aquí me va a marcar la longitud, las características mecánicas. Puedo seguir bajando, aquí me indica, ¿no?, las comprobaciones que se está haciendo de acuerdo a la norma AICS 100-07 del 2007. Y vamos a ir viendo aquí las limitaciones geométricas, todas las comprobaciones desarrolladas, ¿no? Y esta comprobación para este solo elemento, yo puedo decirle exportar y que lo exporte tanto en formato PDF como en un formato Word. Por ejemplo, si le digo exportarlo a un formato Word, me va a pedir aquí indicar, ¿no?, dónde yo lo voy a mandar. Por ejemplo, vamos a venir a la clase número 9, comprobación de estados límites barra, le digo guardar, le digo aceptar, exportación finalizada. Yo puedo venir a la carpeta que hemos creado del curso, donde está el CIP 3D, la clase 9, y puedo abrir este Word con el listado que hemos exportado, ¿no? Y este listado, bueno, es editable. Nosotros podemos borrar o editar, ¿no? Podemos ir configurando esto, ya sea para una presentación o para cualquier tipo de documentación que se necesite obtener del programa, ¿no? Vamos a tener una clase referida a toda la documentación que nos va a poder botar el programa. Entonces lo cerramos, volvemos al programa. Voy a cerrar esta comprobación y esto también. Puedo elegir otro elemento, por ejemplo, uno de estos que debe estar trabajando en compresión. Entonces, limitaciones geométricas. En tracción no está trabajando, entonces en compresión sí está trabajando, ¿no? Aquí me indica, ¿no?, que el esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 3 para la combinación de acciones, y me indica la combinación de acciones que se ha tomado en cuenta de acuerdo a las cargas que yo he colocado. Entonces aquí están los coeficientes, esto todo de acuerdo a la normativa, ¿no? Está comprobando todo lo que se tiene que satisfacer, los parámetros. Ustedes pueden ver que nos muestra la fórmula que está tomando y los valores para cada uno de esos símbolos que nosotros podemos ver aquí en la fórmula, ¿no? Por ejemplo, el FY, que es el límite elástico del acero, este coeficiente aquí, que es la esbeltez. Podemos ver la tensión elástica por pandeo también, nos indica de dónde está sacando, de qué parte de la norma y lo que va diciendo la norma, ¿no? Entonces, esa es una gran ayuda que nos realiza el programa en cuanto a las barras, ¿sí? Como habíamos explicado, estas comprobaciones por normativa las hace para todos los elementos barra. Para elementos lámina no lo hace. Sí podemos ver para ellos los esfuerzos, deformaciones, pero no podemos ver este listado, ¿no? Eso es algo que todavía no se ha colocado todavía en las versiones. Hasta el 2020 todavía no hay esa comprobación en lámina, ¿no? Entonces, pero sí en las barras, ¿sí? Entonces podemos ver eso para todo tipo de elementos. Bien, ¿qué más podemos hacer? Nosotros podemos indicarle, por ejemplo, a este cálculo, ya hemos visto las comprobaciones en estados límites últimos. Podemos indicarle ahora que queremos ver los desplazamientos. Entonces, para ver los desplazamientos, aquí me va a indicar que seleccione la combinación que yo quiero ver, ¿sí? Por ejemplo, aquí tengo la hipótesis simple. Puedo pedirle una hipótesis netamente de desplazamientos, una hipótesis de acero laminado y armado, es decir, bajo qué acción yo quiero ver. Para el acero conformado, puedo ver para la madera, para el aluminio, para el hormigón. Aquí le puedo decir para el acero conformado, porque todo esto es de acero conformado. Las hipótesis que tengo disponibles, por ejemplo, podríamos ver una de estas hipótesis, ¿no? Y puedo seleccionar la barra que yo quiero ver los desplazamientos, o puedo pedirle las envolventes directamente. Selecciono la barra y me va a mostrar, ¿no?, desde el mínimo hasta el máximo en cuanto a sus envolventes. Y en las combinaciones, pues selecciono la barra y me va a mostrar, ¿no?,
De acuerdo a esa combinación, de este nudo a este nudo me va a mostrar los desplazamientos en X, en Y y Z, y los giros en X, Y y Z. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a eso, si yo cambio, por ejemplo, a desplazamiento solamente, y le indico, por ejemplo, que quiero ver esta hipótesis, le vamos a indicar, entonces estos valores, vuelvo a hacer un clic sobre la barra y van a desaparecer, por si acaso. Hago un clic y aquí voy a ver, ¿no? De acuerdo a esta hipótesis, estos son los desplazamientos. Cambio de hipótesis, estos son los desplazamientos, ¿no? Aquí también cambio de la combinación seleccionada que yo deseo, entonces se va a ir cambiando. Luego también puedo ver las reacciones, ¿no? Por ejemplo, puedo indicar de acuerdo a la combinación seleccionada. Por ejemplo, yo puedo indicar, como se indica hace un momento, puedo decir tensiones hormigón en cimentaciones. Estas son las combinaciones que va a haber para esta característica. Le puedo indicar, por ejemplo, esto de aquí. Y solamente en las reacciones va a permitir verificar donde hay apoyos de vinculación exterior. Le doy un clic, por ejemplo, y ahí me va a mostrar. Y aquí tengo que tener en cuenta que el eje X es la horizontal, el eje Y sería el que iría de frente a esta estructura, que no tenemos ninguna carga, entonces por eso es que no está produciendo ningún efecto, ¿no? Ningún efecto. Y el Z, que sería la vertical, ¿no? Porque en ese sentido hemos trabajado la estructura. Los momentos, bueno, como son apoyos fijos, no están recibiendo ningún tipo de momento. Sí, y fíjense que ¿cuál es la diferencia entre las condiciones, las combinaciones de equilibrio y cimentación y las combinaciones de tensiones sobre el terreno? En la primera nos indica, ¿no? Si se elige esta opción, el programa mostrará los valores máximo y mínimo de las reacciones calculadas en un nudo con vinculación exterior correspondientes a la envolvente de las combinaciones de equilibrio de cimentación. Cuando visualice reacciones envolventes, tenga en cuenta que sus valores no son concomitantes. Esto quiere decir, por ejemplo, que la máxima reacción vertical no tiene por qué producirse simultáneamente con el máximo momento, ¿no? En el segundo caso nos indica que en este caso el programa selecciona el valor máximo y mínimo de las reacciones calculadas en un nudo con vinculación exterior correspondiente a la envolvente de las combinaciones de tensiones sobre el terreno, ¿no? Aquí en cambio nos muestra de las combinaciones de equilibrio de cimentación. Un caso será para servicio y otro caso será para estado límite último, ¿no? Es decir, una va a ser para diseñar los fierros de la zapata en estado límite de servicio y la otra para diseñar la zapata en estados límites último. Ya será criterio del calculista bajo qué hipótesis va a realizar el dimensionamiento, ¿no? De acuerdo a la normativa, su experiencia y demás. Por lo general diseñamos las cimentaciones en servicio, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta eso también. ¿Qué más se toma en cuenta aquí? Al colocar la combinación nosotros podemos elegir bajo qué hipótesis queremos y la combinación que va a utilizar. En cambio, cuando colocamos las envolventes, pues de manera directa ya nos va a colocar los valores, ¿no? ¿Sí? Entonces podemos ver, ¿no? Que por ejemplo en este caso es 874 y 202.76. Aquí vemos 972 y 1.96, ¿no? Va a ir cambiando esos valores. ¿Sí? Aquí podemos ver igual. ¿Sí? Una ayuda que nos va a dar el programa. Bien. Entonces, ¿qué más ahora podemos ver? Podemos ver el empresillado. Este empresillado, bueno, le damos un clic y nos va a indicar, bueno, aquí no hemos generado ningún perfil empresillado, pero si tuviéramos alguno de esos perfiles, podríamos seleccionar, ¿no? No hemos generado ninguno, solamente hemos generado los perfiles sencillos, ¿no? Podemos ver los esfuerzos. Puedo indicarle aquí, por ejemplo, las leyes, ¿no? Bajo qué ley va a estar. Por ejemplo, aquí puedo indicar la hipótesis simple, podría decir acero conformado y seleccionar la hipótesis de acero conformado que yo necesito. Puedo pedirle también que sean las envolventes y en ese caso ya no me va a dar la opción de elegir. Le voy a pedir por leyes ahorita. Puedo decirle que me muestre todas las barras, es decir, si yo selecciono axil, fíjense que se dibujan los axiles de todas las barras, ¿no? En cambio, si yo le digo solo de las barras seleccionadas, de la barra que seleccione, se va a ir dibujando el diagrama que corresponde a esa barra, ¿no? Puedo pedirle también el cortante, vamos a indicarle aquí de todas las barras. Puedo pedirle el cortante en Z, el momento torsor, el momento en Y. Aquí vamos a ampliar esta escala a 1, a 1. ¿Sí? Puedo ver esos momentos, ¿no?
Puedo ver el momento en Z, también vamos a ampliar su escala de visualización. ¿Sí? Puedo ver la deformada, ¿no? De aquí de las barras, cómo va a ser la deformada de esta estructura. ¿Sí? Puedo ver la flecha de estos elementos. ¿Sí? Vamos a ver si nos está permitiendo ver la flecha. En el otro plano, en este plano sí, aquí sí tenemos una flecha, ¿no? Puedo ver con esta otra opción también la flecha. Puedo ver que me muestre los ejes sobre el plano de la ventana, ¿sí? Podemos también indicar que dibuje los valores máximos y mínimos, en este caso del esfuerzo que le pidamos. Por ejemplo, de los axiles, lo puedo pedir. Podemos bajar la escala, quizás a estos axiles. O lo podríamos ver, ¿no? De acuerdo al elemento que quisiéramos. Le puedo decir que me muestre el axil de este elemento. Si le decimos axil y flecha, me va a mostrar el axil y la flecha con sus valores máximos. Aquí me indica la posición en la cual está esa flecha más desfavorable, ¿no? Le puedo decir consultar valores, es decir, voy a ir pasando voy a colocar por ejemplo axil y de acuerdo a en donde me posicione en la barra me va a ir cambiando el axil, ¿no? En este caso de acuerdo a la hipótesis. Si yo le digo envolvente, entonces aquí sí, de acuerdo a la envolvente va a ir cambiando, ¿no? Los valores. También por ejemplo en el caso del momento, ¿sí? Podemos indicar el momento, que consulte valores, por ejemplo de acuerdo a las leyes. Fíjense cómo va a ir cambiando el momento, ¿no? Va cambiando ese momento. Voy a indicar a este de aquí. ¿Sí? Puedo colocar aquí, vamos a pedir no consultar valores. Aquí. Y bueno, podríamos también indicar el axil y que me muestre valores máximos y mínimos, ¿no? De estas dos barras. Yo puedo seleccionar otra barra que aquí me indica el valor máximo, el valor mínimo que está teniendo, ¿no? Todos esos parámetros voy a poder ver, además de su diagrama. Aquí podemos ver igual una ayuda de qué es lo que nos está mostrando, el esfuerzo axil, el cortante, el momento torsor y demás. Esa es una ayuda siempre que nos va a brindar el programa para poder ayudarnos a entender el comportamiento de los elementos de acuerdo a lo que vamos seleccionando, ¿no? Bien. Podemos ver también la deformada y los isovalores. Aquí por ejemplo, en esta deformada que tenemos aquí, le puedo pedir que se note la estructura. Puedo cambiar el factor de escala aquí, le voy a indicar por ejemplo que sea de 50. Voy a cambiar a la hipótesis de acero conformado y voy a seleccionar esta combinación, ¿sí? Podemos cambiar esto a 100 para que se note mejor. Y ahí sí, ¿no? Esta es la estructura original y esta es la deformación que está teniendo. Aquí podemos ver que de acuerdo a esta hipótesis tenemos 1.51 milímetros de deformación para este tipo de perfiles dimensionados, ¿no? Puedo cambiar por ejemplo a otra hipótesis y va a cambiar a 1.46. A esto ya es el análisis que cada uno va a ir realizando en las comprobaciones más críticas que vayan a considerar, ¿no? Y también tendrán que ver si estos parámetros de deformación están acorde con las limitaciones que rigen en su normativa o sus guías técnicas de acuerdo a la zona, al medio o al tipo de estructura que tienen, ¿no? A veces hay normativas que de acuerdo a la estructura tienen características de deformación y desplazamientos admisibles. Lo mismo para las guías, ¿no? Algunas guías recomiendan, ya no establecen, sino recomiendan que las flechas no deben pasar de tales valores, ¿no? Admisibles. Le vamos a colocar por ejemplo una animación. Aquí nos podemos ver para que se vea mejor cómo se está deformando esta estructura, ¿sí? Y bien, vamos a cerrar esto de aquí, ¿sí? Vamos a cerrar. Esas serían las comprobaciones que nosotros podemos hacer en los elementos barra. Ahora, algo que es muy importante que lo tomen en cuenta al momento de introducir cargas. Esa estructura, de acuerdo a los tipos de apoyo que hemos colocado, si nosotros le colocamos, vamos a venir a una vista 3D para ayudarnos, podemos colocarle cargas en el sentido del eje X o del eje Z, pero de acuerdo a los tipos de apoyo que yo tengo, si le coloco una carga que actúe en el eje Y, pues seguramente me va a botar algún tipo de mecanismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a colocar carga sobre nudo. Puedo colocar sobre este único nudo, por ejemplo, bajo la hipótesis, si yo quiero, de carga viva, ¿no? Selecciono el nudo, clic derecho. Y le voy a decir que lo coloque en el eje Y positivo, por ejemplo, ¿no? Eje Y positivo, 1 tonelada, aceptar.
ahí está actuando mi carga. Entonces yo le digo ahora calcular, le voy a decir que no dimensione los perfiles, le digo aceptar y me indica, ¿no?, que es un mecanismo, puesto que la estructura no está diseñada, los apoyos no están garantizando que puedan permitir esa acción. Esa carga que acabamos de colocar, fíjense que actuaba en este sentido, ¿no? Actuaba en este sentido, entonces como los apoyos son fijos, no permiten ese tipo de carga que hemos colocado, ¿no? Entonces quizás podría haber la opción de cambiar esta vinculación exterior por un empotramiento. Y ahora podría poner nuevamente a calcular y ver qué vamos a obtener. Ahora sí, por el tipo de apoyo, ya este tipo de apoyo ya resiste ese tipo de cargas, entonces ya no me va a botar ese error de mecanismo. Pero ustedes se han fijado que cuando la vinculación de este nudo era otra, este apoyo nuevamente lo puedo volver a calcular, solamente estoy cambiando la vinculación exterior, me va a botar este mecanismo, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta el tipo de vinculación y el tipo de carga que estamos colocando, ¿no? No es solamente modelar, colocar cualquier tipo de apoyo, porque incluso el tipo de apoyo va a depender, esto por lo general las estructuras metálicas que nosotros dibujamos, podemos colocar aquí una estructura de hormigón, pórtico, y sobre esto se va a apoyar la estructura metálica, una opción. Entonces yo tengo que garantizar que el tipo de apoyo que estoy simulando aquí en la estructura, pues al momento de colocarlo en la estructura tengo que garantizar pues ese tipo de apoyo, ¿no? No puedo colocar por ejemplo un empotrado y al llevarlo a obra hacer la unión de forma que trabaje como un apoyo fijo, ¿no? Los apoyos que seleccionamos aquí pues se ven muy reflejados en la estructura. ¿Y por qué es importante? Porque si nosotros le garantizamos al programa que va a trabajar como simplemente apoyado, al momento de hacer la unión de la estructura metálica con la de hormigón, pues tengo que garantizar que la transmisión de esfuerzo sea como hemos propuesto aquí. Aquí, por ejemplo, aquí no le llega un momento. ¿Y qué tal si cuando yo lo coloco a la estructura de hormigón, sí me va a pasar momentos, porque la unión que yo he puesto permite transmitir momentos, ya en obra, ¿no? Entonces los esfuerzos sobre la viga que hayamos apoyado, sobre la columna, van a ser distintos y podríamos estar saliéndonos de un margen de seguridad estructural. Entonces es recomendable analizar estos apoyos de acuerdo a lo que se va a hacer en sitio, ¿no? Nosotros aquí vamos a realizar solamente el análisis, ya sea de un apoyo fijo o un apoyo empotrado, ya cada quien ve en obra cómo lo va a realizar ese tipo de apoyo, ¿sí? Bien, este hemos dicho que era un tipo de ejemplo, ¿no? Vamos a hacer otro tipo, el ejemplo de la viga que habíamos indicado. Vamos a colocar para eso nudo. Voy a indicar que me lo coloque al nudo aquí a unos 3 metros, le digo aceptar. Voy a colocar otro nudo que partiendo de este nudo, o vamos a colocar mejor una barra para que no tenga ese error. Ahí una barra, por ejemplo, le puedo indicar que sea de unos 5 metros, le digo aceptar y voy a colocar una barra más de, por ejemplo, unos 2 metros, ¿no? De unos 2 metros. Le voy a indicar que aquí me coloque una vinculación exterior en estos dos elementos, ¿sí? Clic derecho, que me coloque apoyos fijos, aceptar, ¿sí? Y bueno, este no, este lo vamos a eliminar. Selecciono, vamos a seleccionar, clic derecho, lo vamos a decir en genérico. Bien, ahora vamos a introducir una carga sobre barra en la carga muerta, por ejemplo. En ambos casos podríamos, a ver, en este vamos a colocar con carga muerta y a este carga viva. Entonces le podemos indicar 1 tonelada y a este le vamos a decir en carga viva igual a 1 tonelada. ¿No? Si cambiamos a carga viva, ya está esa carga de ahí. Voy a indicarle barra, flecha límite, voy a seleccionar ambos y por ejemplo a ambos les voy a indicar que todo sea flecha máxima absoluta, activa máxima absoluta y activa absoluta, ¿sí? Bien, entonces ya le hemos dado por ejemplo una flecha que es la absoluta, ¿no? Si yo le digo ahora calcular, le vamos a decir que no dimensione los perfiles, le digo aceptar. Aquí nos indica, ¿no?, que se han obtenido desplazamientos demasiado grandes, podemos consultar estos valores en los avisos correspondientes. Bien, yo voy a venir a cálculo, le digo comprobar elementos y aquí por ejemplo me dice que el aprovechamiento de flecha está con 1000,
estamos sobrepasando el 100% por mucho, ¿no? Para tener un poco más de realidad, vamos a editar esta carga sobre las barras, ¿sí? Por ejemplo, esta carga de aquí no vamos a colocar de 1 tonelada, sino de 200 kilos. Y vamos a venir a la carga muerta. Esta de aquí también la vamos a colocar de 0,2. Le decimos aceptar. La barra vamos a describirla. Vamos a colocarles perfiles del IP del 80, ¿sí? A ver si le digo calcular, aceptar. Y ahora sí, vengo a cálculo, comprobar elementos, le digo aceptar. Fíjense que aquí tengo me muestra, ¿no?, el aprovechamiento de resistencia y el aprovechamiento de flecha. Aquí lo mismo, ¿no? Me va a mostrar el aprovechamiento de flecha y también el de resistencia, ¿sí? Ahora, por ejemplo, si yo, por ejemplo, a estas barras le digo barra, flecha límite para estos dos de aquí, le quito, por ejemplo, estos dos, ¿no? Y le digo que me muestre las flechas relativas, aceptar. Y le digo calcular. Y le digo nuevamente comprobar elementos, aceptar. También vamos a poder ver aquí los aprovechamientos de la flecha, ¿no? Hay que tomar en cuenta que a veces, de acuerdo a la hipótesis que se está calculando, el programa a veces no muestra la flecha, es porque tenemos un error, el perfil no es el adecuado, ¿no? Entonces en ese caso habría que ver si la flecha está o no activada. En este caso sí nos está mostrando la flecha, ¿no? Sí, ustedes pueden ver, estamos viendo que sí. Si, por así decir, nosotros le indicamos aquí a la opción de cargas y le digo editar cargas, yo voy a deseleccionar esto, le voy a indicar, vamos a decirle borrar. Por ejemplo, si borro esta carga y le digo nuevamente calcular, aceptar, y le digo cálculo, comprobaciones, aceptar, ¿no? Aquí tenemos la carga del peso propio que está para la flecha. Vamos a venir a flecha límite, estamos activada con la flecha relativa, ¿no? Pero si yo cambio, hace un momento se acuerdan que hemos visto que la flecha se activaba tanto para la absoluta como para la relativa, ¿no? ¿Qué pasa si solamente coloco ahora esta flecha absoluta y quiero consultar los aprovechamientos de flecha, ¿no? Fíjense que va a tener distintas características el aprovechamiento de estas flechas. Aquí, por ejemplo, no cumple con un 390%, ¿no? Y eso que hemos colocado en la flecha límite para la máxima relativa, ¿sí? En la máxima relativa. En cambio, para la relativa, si le indicamos que lo calcule y venimos a la comprobación, fíjense que aquí es 187 y aquí sí está cumpliendo. Entonces hay que tomar en cuenta el tipo de flecha, ya habíamos explicado, para que nosotros consideremos cuál va a cumplir y cuál no. ¿Sí? Bien. Y la última opción que teníamos, a esto igual nosotros podemos pedir que nos muestre los esfuerzos. Por ejemplo, le podemos indicar que nos vaya mostrando los momentos que vamos a tener. Este sería el diagrama de momentos para esta estructura. ¿Sí? Podemos pedirle que nos muestre la deformada. Esta va a ser nuestra deformada. La flecha. ¿Sí? También le podemos pedir eso, ¿no? Vamos a venir a esfuerzos, vamos a desactivar estos dos y lo cerramos. Puedo también dibujar un pórtico. Vamos a indicarle nudo nuevo. A partir de aquí vamos a indicarle a 3 metros. Le digo barra nueva. Este nudo para arriba le podría decir 4 metros. En este sentido 4 metros. Puedo colocar hacia aquí otros 4 metros, ¿no? Clic derecho, podría venir a nudo, vinculación exterior, estos dos nudos, clic derecho, empotrados. Puedo venir a carga sobre las barras, introducir carga sobre barra. A este le puedo colocar una carga en carga muerta, le vamos a indicar que sea de 0.2 en el eje local Z, aceptar. A este otro de aquí le voy a colocar en carga viva. Le podría decir que sea en el eje X positivo, ¿no? Eje X positivo, aceptar. Vengo a carga viva, ahí puedo verla. Y aquí hemos dicho que le vamos a colocar una carga puntual
le vamos a decir a 0.5, a la mitad, una carga puntual de 100 kilos, o podemos decirle de 200 kilos también, que esté, por ejemplo, con una carga de viento. Le digo aceptar. No, vengo a viento, está ahí. Podría venir a carga, editar carga sobre barra. Esto lo podríamos cambiar, en vez del eje X positivo, el eje X negativo, ¿no? Y ahí puedo ver, le voy a indicar calcular, le digo aceptar, y bien, ¿sí? Y ahora puedo venir a cálculo, esfuerzos. Bien, entonces podríamos consultar ahora los momentos, ¿no? Por algunos esfuerzos, por ejemplo, para toda la estructura. Y ahí podríamos ver los momentos, ¿no? Podríamos pedir las envolventes para esta estructura, ¿no? Ahí podemos ver cómo se va a ir comportando nuestra estructura, ¿sí? Podríamos pedirle que nos muestre también la flecha, ¿no? Podemos pedirle la flecha en este sentido, en este otro, los axiles, ¿sí? Podemos aumentar la escala, perdón, a 1, ahí, ¿sí? Podemos pedir los cortantes, ¿sí? En el otro sentido, ¿sí? Podemos hacerlo por leyes también. Bien, entonces de esa manera nosotros tenemos que ir cuidando las cargas que colocamos, ¿no? Los elementos que se van a ir introduciendo, y bueno, tomar en cuenta la carga, los apoyos, las opciones de cálculo que las tenemos aquí, ¿no? Que es para que cada calculista pueda analizar las opciones que va a tener. En el caso de vigas, por ejemplo, y pilares, que lo vamos a ver más adelante, estas tres opciones se nos van a activar más adelante, ¿no? Cuando ya veamos pilares, vigas y uniones. Ahí vamos a poder igual ver qué opciones tenemos para pilares, vigas y uniones, y cómo lo podemos hacer dentro del programa, algunas configuraciones y ediciones que nos brinda también. Bien, entonces vamos a guardar esta obra, vamos a cerrar.